En este video abordaremos el tema de los diuréticos osmóticos, el mecanismo de acción, cuándo se utilizan y qué efectos secundarios tienen. Encontramos varias moléculas dentro del grupo de los diuréticos osmóticos, pero nosotros nos enfocaremos en el manitol. El manitol es una pequeña molécula utilizada como edulcorante también. Es una molécula que cuando se administra por vía oral el cuerpo no digiere ni absorbe. Para usarse como diurético, debe administrarse por vía parenteral. Es importante recalcar que al ser un diurético osmótico, el manitol extrae agua del compartimento intracelular primero. Me explico. Esta es la secuencia. Primero se administra el manitol vía endovenosa. Una vez administrado, la osmolaridad del plasma aumenta. Ese aumento de la osmolaridad hace que el agua se mueva del compartimento intracelular al compartimento extracelular. En ese momento empieza a expandirse el volumen intravascular, seguido de un aumento de la diuresis. Al aumentar el volumen intravascular se puede producir lo que se llama hiponatremia dilucional. La hiponatremia dilucional se debe a que el agua aumenta en el compartimento intravascular, pero la cantidad de sodio no. Por ende, la concentración de sodio disminuye. Ahora bien, ya cuando empieza a producirse la diuresis, si la diuresis es excesiva, se puede presentar deshidratación, hipotensión e hipernatremia. Todos estos hallazgos se deben a una pérdida excesiva de agua. Préstenle atención a las posibles variaciones en las concentraciones de sodio. Primero, se puede producir una hiponatremia, y ya cuando la diuresis empieza, se puede producir una hipernatremia. Al igual que todos los diuréticos, el manitol actúa en el riñón y aumenta la producción de orina. ¿Pero dónde exactamente actúa en el riñón? Él actúa en el túbulo contorneado proximal y en la rama descendente del asa de Henle. Ambos segmentos son permeables al agua. Cuando se utiliza como diurético, el manitol se administra vía endovenosa. Una vez que llega al riñón, es filtrado libremente en el túbulo contorneado proximal. Y una vez filtrado, él no es reabsorbido. Por ende, al permanecer dentro del túbulo, el manitol atrae y retiene agua dentro de los túbulos renales. Este fenómeno ocurre en el túbulo contorneado proximal y en la rama descendente de la asa de Henle principalmente, ya que ambos segmentos, como ya se lo mencioné, son permeables al agua. Al retener líquido en los túbulos renales, el manitol aumenta así la producción de orina. El manitol se utiliza para disminuir el edema cerebral y por ende la presión intracraneal. El edema cerebral que se presenta en caso de trauma encefálico, sangrado intracerebral y tumores, por ejemplo. También se utiliza en el manejo del glaucoma para bajar la presión intraocular. Y finalmente, se utiliza para mantener la diuresis en casos de exposición a sustancias nefrotóxicas, como durante una crisis hemolítica y en el manejo de la rhabdomiólisis. Es importante recalcar que la expansión del líquido extracelular puede exacerbar el cuadro clínico del edema pulmonar y del fallo cardíaco congestivo. Por ende, los diuréticos osmóticos están absolutamente contraindicados en estas condiciones. Son condiciones que se tratan con diuréticos que promueven la eliminación del sodio, como por ejemplo la furosemida.